En los confines de un pequeño pueblo, rodeado por bosques densos y montañas imponentes, se contaba la leyenda de la dama sepultada. La historia se transmitía de generación en generación, susurros que se deslizaban entre las sombras de las noches oscuras. Hace mucho tiempo, en una época donde las supersticiones gobernaban las mentes de los lugareños, vivía una hermosa joven llamada Isabela. Su belleza rivalizaba con la más exquisita de las flores, y su corazón albergaba la pureza de un manantial cristalino. Pero en este remoto rincón del mundo, la envidia era una sombra constante. Isabela se enamoró de un apuesto joven llamado Antonio. Su amor floreció como las rosas en primavera. Pero la sombra de la envidia se cernía sobre ellos. Una mujer amargada, conocida por todos como Beatriz, albergaba un oscuro resentimiento hacia Isabela. La belleza de la joven despertaba una furia implacable en el corazón de Beatriz. Una noche, envuelta en una capa de silencio, Beatriz conspiró para destruir la felicidad de Isabela. Con malévola astucia, difundió rumores de brujería y magia negra, acusando a la joven de manipular el corazón de Antonio con artes prohibidas. La furia del pueblo se desató como una tormenta, y sin juicio alguno condenaron a Isabela a una muerte macabra. La noche del juicio final, una multitud enfurecida arrastró a Isabel hacia las afueras del pueblo, donde le esperaba un destino horrendo. En la cúspide de la colina, un pozo se abría como una boca voraz. Temblando de miedo e incredulidad, Isabela fue arrojada al oscuro abismo, dejando que sus gritos desgarradores fueran sofocados por la tierra que la engullía. El pueblo entero sintió un escalofrío cuando el pozo se cerró con un estrépito sordo. La leyenda nació en ese momento, y la gente susurraba que Isabela aún deambulaba bajo tierra, condenada a vivir una existencia eterna entre las profundidades. A medida que los años pasaban, el pueblo se hundió en un sombrío remordimiento. Antonio, devastado por la pérdida de su amada, renunció a la luz del día, se refugió en la oscuridad, un fantasma de lo que una vez fue. La culpa y el dolor se apoderaron de Beatriz, transformándola en una sombra de su antiguo yo. Los lugareños, atormentados por la leyenda de la dama sepultada, evitaban la colina donde yacía el pozo. Decían que en las noches de luna llena podían escuchar susurros provenientes de las profundidades, y que las flores que crecían en la colina tenían un tono más oscuro, como si estuvieran teñidas por la tragedia que allí había ocurrido. Con el tiempo, la historia de Isabela se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias de la envidia y la injusticia. Los más ancianos del pueblo afirmaban que la presencia de Isabela se manifiesta en sus sueños, buscando paz y redención. Una noche, décadas después de la tragedia muerte de Isabela, un intrépido joven llamado Marcos decidió enfrentar el mito. Atraído por la historia, se aventuró hacia la colina prohibida, armado con una linterna temblorosa y el deseo de descubrir la verdad. A medida que ascendía por la colina, el aire se volvía denso, como si la tristeza impregnara cada rincón. Al llegar al lugar donde yacía el antiguo pozo, Marcos sintió una presencia etérea a su alrededor. La luz de su linterna titiló mientras una suave melodía resonaba en el viento. De repente surgió una figura etérea entre las sombras. Isabela, con los ojos tristes pero llenos de serenidad, se materializó ante él. Su voz suave, como el murmullo de un arroyo, habló de perdón y redención. Contó la historia de su trágico destino, instando a Marcos a contar la verdad para liberar su alma atormentada. Marcos regresó al pueblo con la verdad en sus labios, compartiendo la historia de Isabela y exponiendo la injusticia que la condenó.
La revelación provocó un remolino de emociones en el pueblo, desde la vergüenza hasta la compasión. Como acto de inspiración, el pueblo decidió erigir un monumento en memoria de Isabela. Flores frescas adornaban la colina y una sensación de alivio se extendió por la comunidad. Beatriz, anciana y llena de remordimientos, se unió a la causa, dedicando el resto de sus días a honrar la memoria de la joven que había sido víctima de su propia envidia. La leyenda de la dama sepultada se transformó en una historia de horror, en una lección de perdón y redención. El pueblo aprendió que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la paz. La colina, una vez marcada por la tragedia, se convirtió en un lugar de esperanza y reconciliación, donde las flores florecían en memoria de una alma liberada.